Bueno, finalmente, para tercer trámite en la Cámara de Diputados quedó el presupuesto para la educación, el presupuesto en términos generales. De esta manera, la discusión de esta partida se va a efectuar el próximo día lunes. Vamos a conocer la postura que va a tomar la oposición. Nos acompaña en el estudio el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Macarena? Y de verdad muy contento de estar en el estudio CNN. Para conversar de la intensa tarea y el trabajo que se viene a lo largo de esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser la postura que van a tomar ustedes desde su bancada precisamente ante el proyecto que ya reciben en este tercer trámite legislativo? Bueno, yo obviamente en nuestra bancada hemos sostenido el rechazo respecto a la partida de educación, así fue su expresión en la Cámara de Diputados. Sentimos que el avance que se materializó en el Senado fue más bien modesto, aun cuando también reconocemos que hay un logro concreto, pero eso también habla de que vale la pena oponerse y rechazar determinadas partidas. O sea, desde la Cámara al Senado, luego del rechazo de la oposición, hemos logrado elevar los fondos en cerca de 420 millones de dólares adicionales. En cifras estructurales o macro podemos hablar de un presupuesto que partió con un 6,6% de reajuste o incremento real, que era lo que proponía el Ejecutivo y que a nuestro juicio señalaba que no se hacía cargo de la crisis educacional, de lo que estaba instalado en el movimiento social, en las demandas estudiantiles. Hoy día podemos hablar de un crecimiento en torno al 10%. Nosotros sostuvimos que durante los años anteriores el crecimiento era cerca del 3%, y este era justamente los crecimientos más bajos que en términos estructurales habían en materia de educación y que obviamente era simétrico con lo que veíamos en la calle. Pero siguen habiendo temas pendientes y nosotros en la Cámara de Diputados, porque este proyecto va a tercer trámite, vamos a insistir nuevamente en abrir una negociación con el gobierno y obviamente pelear más fondos para la educación. ¿Lo que se logró en el Senado no es suficiente para ustedes? Mira, una cosa son las cifras, como hemos señalado y hablé en términos estructurales, la evolución que tuvo el presupuesto, fruto de la negociación con la oposición, pero otra cosa son cosas que tal vez no están presentes en los números. Algunos hablan, nos faltaron 140 millones de dólares para finalmente llegar a un acuerdo, pero a nuestro juicio habían otros elementos que también deben estar presentes. Y uno es cómo el gobierno encara, del punto de vista macroeconómico, la solución a las demandas estudiantiles. El gobierno insiste, y se cayó dicha partida, con la creación de este fondo FE, como le llama el ministro Larraín, que no es sino una caución del punto de vista, a nuestro juicio contable, estos 4.000 millones de dólares que se hablan en la partida del Tesoro Público, que a nuestro juicio, insistimos, es una irresponsabilidad. Nosotros hemos señalado, platas para la educación deben ser permanentes, estables. Cuando hablamos de educación, hablamos de un proyecto a 10, a 20, a 30 años, como lo hacen las grandes naciones que obviamente se fijan ese horizonte de desarrollo. El improvisar, decir, hemos hecho este fondo y obviamente creemos que puede durar entre 6 a 10 años, nos parece de alguna manera una improvisación. Y esa perspectiva vamos a insistir: reforma tributaria, un fondo especial en el presupuesto y la partida de educación, no esta reserva contable que hoy día hace el gobierno, la partida Tesoro Público, y algo muy importante también que está pendiente, el tema que el arancel real sea correlativo con el arancel referencial, porque aquí hablamos, Macarena, muchas veces de cifras, de datos, hablamos de 40% de gratuidad, que es lo que da el gobierno, nosotros apuntábamos al 70% de gratuidad, pero cuando nosotros damos becas en torno al arancel de referencia, muchas veces no hay correlato con el arancel que en definitiva se paga en la universidad. Entonces la beca finalmente cubre parte de lo que los alumnos pagan en la universidad y eso no es gratuidad. Diputado, a lo largo de este tiempo y este último mes hemos hablado de que el debate de educación se trasladó hacia el Parlamento y es ahí donde entonces se ha refundado esta discusión para poder darle una salida, ¿cierto?, a este conflicto estudiantil. Sin embargo, todo este conflicto, toda esta discusión ha estado más bien con un plazo de vencimiento y que se acaba cuando en el fondo se despache el proyecto del presupuesto para el año 2012. ¿Cómo siente usted que se ha vivido el debate en torno a la educación? Yo sé que el presupuesto hablamos de cifras, hablamos de números, hablamos de recursos y montos, pero esto sirve también para extender el debate hacia lo que importa en este caso, que es la calidad de la educación. ¿Usted cree que se han conseguido los objetivos una vez trasladado el debate hacia el Parlamento? A ver,
Dos cosas. Obviamente estamos contra el tiempo, como tú lo has dicho, y a fin de mes tenemos que tener como condición sine qua non despachado la ley de... Que eso es el martes. La ley de presupuesto, plazo que expira efectivamente el martes. Siento que efectivamente el Congreso ha estado a la altura de priorizar la discusión educativa y obviamente no hacer vista gorda de lo que ocurre en el resto del país. Creo que ese objetivo, en términos de visibilizar el conflicto estudiantil y ponerlo en el centro del debate de la ley de presupuesto, creo que es un objetivo ganado y obviamente reconocimiento al movimiento estudiantil. Ellos lograron instalar este debate. Como señalado en las campañas anteriores, yo hago un mea culpa, no estaba en nuestras agendas presidenciales, sea de nuestra oposición, sea del gobierno, el tema de la educación superior como primera prioridad. Era parte de la agenda, pero no primera prioridad. Hoy día está en el centro del debate de la actual ley de presupuesto. Ganado el punto. Pero sentimos nuevamente que acá hay un poco de tosudez de parte del gobierno de pensar que este es un gallito, vuelvo a decir, con la concertación o con la oposición a la hora de liberar más recursos para asumir las demandas estudiantiles. A veces el gobierno se siente derrotado cuando nosotros le planteamos una propuesta en torno a los $1.000 millones y el ministro Larraín siente que acceder en definitiva a aquello es ceder a la concertación, cuando lo que en realidad no entiende es que esto no tiene nada que ver con la oposición, sino que tiene que ver con que la sociedad chilena, particularmente los jóvenes, están interpelando a la clase política y aquí se juega, a mi juicio, el test de credibilidad del Congreso en cuanto a que sepamos dar de manera eficiente, genuina, respaldo a las demandas estudiantiles y obviamente eso a mi juicio va a cerrar el círculo virtuoso si es que efectivamente queremos salir como clase política en buena lid respecto a lo que ha pasado en el país estos últimos 6 meses. Diputado, no tengo mucho tiempo. La última pregunta, y nos vamos ya a materia estrictamente política. La discusión, ¿cierto?, en torno al presupuesto en el Senado dejó ver, ¿cierto?, las diferencias que existen dentro de los propios senadores de la oposición. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Y si es que efectivamente existe y esta diferencia de opiniones que se refleja en la concertación. A ver, nosotros vamos a buscar ante todo como concertación, y yo quiero hablar ahora de oposición porque trabajamos activamente también con el Partido Comunista, que la unidad sea nuestro principal patrimonio. Es un intangible político que ganamos en esta negociación y al cual no estamos disponibles a ceder. Estuvo a un tris de perderse en el Senado. A Dios gracias, todos los parlamentarios finalmente abandonaron la sala de manera conjunta. No hubiese gustado esta imagen en la sala, tener senadores aprobando, rechazando, saliendo y otros absteniéndose. Creo que ese es un punto ganado. Y desde esa perspectiva vamos a insistir en los puntos que señalamos, el tema del arancel referencial, el tema de la PSU, queremos bajar a lo menos 500 puntos el tema de la postulación para la gratuidad, queremos insistir en que hay cerca de $140 millones que faltan respecto a algunas glosan, y de esa perspectiva aventuramos también el rechazo del presupuesto, y si el gobierno quiere entenderse con el PRI, y de esa perspectiva, negociando con una minoría, tendrá que gobernar. Necesita encontrar votos, más allá que eso, con los votos del PRI bastaría para que se apruebe. Efectivamente, con los votos del PRI bastaría que se apruebe, pero yo entiendo la política en el largo plazo, no como la victoria pírrea, pequeña, logrando una ventaja con 2 o 3 votos, sino que una negociación de verdad con las grandes coaliciones políticas, que son las que al final del día permiten gobernabilidad y estabilidad al Ejecutivo. Quedan pocos días, pero mucho debate. Así es, muy intenso, por cierto. De todas maneras, diputados, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Macarena.